¿Se escucha mejor ahí? Perfecto, perfecto. Perfecto. Bien, entonces quiero compartir con ustedes dos versículos, solo dos versículos, muy elementales pero muy prácticos y que le pone sentido a lo que hacemos, a lo que enfrentamos y a las tareas que tenemos en el día a día. Colosenses capítulo 3, versículos 23 y 24, dice la palabra: todo lo que hagan, háganlo de buena gana, como si estuvieran sirviendo al Señor y no a los hombres, pues ya saben que en recompensa el Señor les dará, Él les dará parte en la herencia, porque ustedes sirven a Cristo, que es su verdadero Señor. Aquí tienen ustedes un mensaje práctico para cada día, para el día de hoy y para los desafíos que tienen en la casa, con la pareja, con los hijos, los que tienen hijos, en el trabajo, en todo. Aquí Dios le está enviando un mensaje para atender los desafíos, las responsabilidades y las tareas que tienen por delante. El primer versículo establece con claridad que todas las cosas que hacemos, que todos los enfrentamientos que tenemos, deberíamos nosotros hacerlo, cumplirlo, terminarlo, como si lo estuviéramos haciendo directamente para Jesucristo. En palabra de Pablo, para el Señor y no para los hombres. Así que cuando tienes algo que hacer, Esteban, para tu pareja, para tu esposa, no es para tu esposa, es un mensaje que te mandó el Señor y tú lo vas a hacer por amor a Él. Lo vas a hacer como si le estuvieras sirviendo a Él. De manera que el desafío que tienen los esposos o que tienen los hijos, a veces los hijos tienen tareas, muchas tareas, pero tienen a un papá y a una mamá que están de alguna manera sufriendo o pasando por una situación de una temporada difícil, y el Señor está llamándolo está llamando a los hijos para que atiendan a sus padres y para que lo atiendan no como si fuera para el padre, sino como si fuera para el Señor. Así que atender al padre, atender a la esposa o al esposo, atender el trabajo, la tarea que me dejaron, que me asignaron en el trabajo, o las tareas que me dejó el maestro aquí en la clase, todas ellas tienen un sello distintivo. Quien la está pidiendo es el Señor. A quien tenemos que, en forma decidida, impresionar, entre comillas, si hay que impresionar a alguien, es al Señor. No a la esposa, o al papá, o a la mamá, o al jefe de trabajo, o al maestro, sino al Señor. Porque al final del día, según lo que dice Pablo en esta versión, Dios habla hoy, cualquier cosa que vamos a hacer, la vamos a hacer para el Señor y no para los hombres. Y si eso es así, entonces cada cosa que hacemos va a tener un sello particular, un sello completo, un sello bueno. Las personas van a ver de nosotros una mejor versión, van a ver una mejor Mari, van a ver un mejor Franklin, van a ver una mejor Linda. Porque en todo caso, para quien estamos haciendo las cosas es para el Señor. Y cuando los demás nos ven haciendo lo que sea, entonces los demás van a dar gloria a Dios, como dice Jesús. Y entonces, la recompensa, aquí hay recompensa. El que hace buen trabajo para su pareja, definitivamente recibe recompensa de la pareja.
El que hace buenos trabajos para el trabajo recibe buena recompensa del trabajo del jefe. Pero la recompensa final, la mejor recompensa que te puedan dar, quien te la dará es el Señor. Y Pablo está asumiendo que eso que va a dar el Señor es una herencia. El Señor dará una herencia para todos aquellos que le sirven, porque Él es el verdadero Señor y el que puede dar esa herencia. Así que te invito hoy a hacer tu mejor esfuerzo, a hacer tu mejor trabajo, a presentar la mejor versión tuya en cualquier desafío que tengas, en cualquier encuentro que tengas, para que los demás puedan ver a un hombre o a una mujer que sirve a Cristo y que hace lo que sea para declarar que Él y a Él se merece toda la gloria y toda la honra. Que Dios te bendiga y que te permita tener siempre esta actitud de hacer tu mejor trabajo, de ofrecer tu mejor versión y de hacer que lo que va y de lo que tiene por delante va a ser bien hecho para gloria de Dios. Quisieran ustedes decir hoy, escucho la palabra y voy a ponerme en el sitio y con la actitud de obedecerla. ¿Podemos obedecer la palabra? ¿Podemos creerle a Dios y hacer nuestro mayor esfuerzo para bendecir a los otros? Amén. Amén, dice Jocelyn. Sí, Señor. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Y gracias porque tu palabra hoy nos invita a hacer nuestro mejor esfuerzo y hacer ese esfuerzo en nombre de Cristo, como si le estuviéramos sirviendo a Él, como si estuviéramos trabajando para Él, como si estuviéramos una relación con Él, cuando en realidad la tenemos para los hijos, para la esposa, para los trabajos que hacemos. Gracias porque tu palabra hoy nos invita a hacerlo mejor, a ofrecer nuestra mejor versión, a ofrecer nuestro mejor esfuerzo. Te ruego, Señor, que ese esfuerzo y que ese trabajo lo hagamos pensando siempre en dar gloria, honra y alabanza a tu nombre. Bendice a cada persona que viene a esta clase, a cada persona que se está preparando para trabajar como teólogo. Dale, Señor, una visión clara de ti. Bendícelo, bendice su familia, bendice su trabajo, sus esfuerzos. Que tu nombre sea glorificado en sus vidas y que lo que aprenden aquí lo pongan en práctica en sus diferentes escenarios. Te lo ruego, Señor, y te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, que el Señor sea contigo en esta noche y que el esfuerzo que hace aquí para crecer, para mejorar, para ser una mejor persona, el Señor te lo recompense. Bueno, esta noche tenemos varias presentaciones y esta noche termina el curso, así que vamos a presentar una visión general del trabajo final, el trabajo que hemos hecho, lo que hemos conseguido, lo que hemos aprendido en él. Y cerramos esta noche este curso de educación cristiana, un curso que nos invita, que nos llama a conocer la historia, a saber cómo interpretar la educación en la iglesia y cómo la iglesia puede usarla como una herramienta, como un brazo poderoso para bendecir a mucha gente, para hacer discípulos y para llamar a la gente a salvación y a vivir en el reino de Dios. Así que no sé si tenemos por aquí ya a las personas que van a hacer sus presentaciones. No tengo a Juan y a Marisol.
Bueno, no tengo a Juan Marisol, pero tengo a Esteban. Quiero pedirle a los que tienen número en su iPhone que pongan su nombre completo. El 063415, por favor, pon tu nombre completo. Y el 58412, pongan su nombre completo. Bueno, para los que están llegando nuevos hoy a la clase, ya tenemos asignado las tareas que tenemos para hoy. Ustedes van a escuchar las exposiciones. Al final pueden participar en las exposiciones de dos maneras. Número uno, haciendo preguntas o haciendo comentarios. Número dos, mirando la presentación y evaluándola. Junto conmigo aquí la evaluamos, vemos qué pasó, qué estuvo bueno, qué hay que mejorar. Hacemos eso en cada presentación y cada noche. Así que hoy vamos a estudiar y vamos a echarle un vistazo a la educación en la era primitiva. Me parece que allí estaba Esteban Lorenzo y Domingo. Amén. Ustedes pueden compartir pantalla, hacer su presentación y bueno, hagan algo bueno ahí. Maestro, repita que no escuché porque estaba prendiendo unas luces. ¿Quién me habla? Esteban. Esteban. Déjeme saber si ahí está compartida, maestro, la pantalla. ¿Está compartida? No, no está compartida. Esteban, enciende la cámara. Pues yo la Ok. acabo de compartir ahí. Esteban, ahora le estoy dejando el espacio a ustedes para que ustedes presenten su tema. Exacto, estoy compartiendo la pantalla, maestro. Vamos a esperar que Dele. Domingo. Entonces le estoy compartiendo ahí. ¿No te lo permite? No me lo está permitiendo, ¿no? Le estoy dando abajo a compartir pantalla. Me Déjame ver, dice... espérate. Sí. Bueno, dale de nuevo, Esperando. porque es posible compartirla. Domingo, déjame ver si la parte que me toca a mí, yo puedo compartirla de aquí. Perfecto. Bueno, Déjame bueno, chequear. pues, Compartir. Entonces, déjame buscar acá. Aquí. Déjame buscar aquí. Espérate. Me salió ahí, maestro. sí, Chévere, sí. está compartiendo la pantalla. Ok. Entonces está la primera parte que me toca a mí, la conclusión, la segunda parte le toca al hermano Domingo Pereira. Perfecto, dele. Ok, primero me presento, soy el pastor Esteban Lora, estamos en la iglesia evangélica metodista aquí en Allentown, Pensilvania. Por la gracia de Dios estamos pastoreando ahí una iglesia nueva, estábamos en la ciudad de New York, pero nos trasladaron hacia acá a levantar esta iglesia. Entonces me toca compartir la educación de la iglesia primitiva. Entonces la educación cristiana en la iglesia primitiva Esteban, se presenta. Ajá. Esteban, ¿me escucha? Le escucho, doctor. Tú puedes encender tu cámara Está encendida ahí, pero no me Ok, veo. dale. Ustedes me ven a mí. Te vemos a ti, dale. Ok. Entonces la educación cristiana en la iglesia primitiva se presenta como cómo organizar y dirigir ministerio de la educación en la iglesia local, cómo identificar las características, necesidades y estilo de aprendizaje de diversos grupos de edades,
en el arte e instruir usando diferentes métodos, técnicas y cómo entrenar a otros para ser mejores maestros bíblicos. Y tengo acá los segundos. Déjenme buscar aquí cómo pasarla. ¿Cómo me pasa para la segunda? Déjame ver si me pasa la segunda. Ok. Tengo problema para eso, pero déjenme volver aquí para pasar la segunda. Espérense. Aquí. Excúseme. Estamos aquí. No, aquí no, así no es. Estamos entrenando esto acá. Compartir. Espérense que Deme unos segunditos que estoy buscando aquí. Si tú quieres, yo Para... intento, Esteban, ponerla de nuevo. Si tú quieres, yo intento ponerla de nuevo. Espérate, que yo creo que aquí me puede salir. Dame un segundo. Ok. Dame un segundo, que estamos en eso. Mm, Estamos confrontando unos problemitas, pero vamos ahí, a ver. No me sale, va a presentar el segundo. Déjame ver si podemos compartirla aquí como foto. Déjame ver, como foto. Espérate. Ok. Aquí salió ahí el segundo, salió el segundo ahí, ¿verdad? Sí, salió segundo entero. Ok, entonces la educación cristiana es uno de los ministerios esenciales de la iglesia primitiva porque preparaban a la gente para recibir el evangelio en la conversión y en la entera consagración. También deseamos inspirarlo y dirigirlo a una experiencia de crecimiento. Finalmente, deseamos prepararlo para un servicio eficaz en la iglesia y, y al mundo. Déjenme ver si me pasa el tercero. Que tengo que volver para atrás porque estamos enfrentando problemitas ahí para eso. Vamos a volver para atrás. Aquí me van a dar un 0 a mí por eso. Compartir pantalla. Ok, aquí. O vamos para el tercer slide. A ver si aquí tenemos. ¿Le salió ahí? Sí, salió. Ok. Entonces, aquí tenemos en la actualidad el lenguaje actual de los educadores. Diríamos que en la comunidad primitiva la enseñanza para la vida y por medio de la vida, que para aprender a manejar el arco el niño tenía que cazar, para aprender a manejar una canoa el niño tenía que navegar, etcétera, etcétera. Entonces los niños se educaban participando en las funciones de la colectividad, o sea que esa enseñanza era importante porque había una educación en los niños especialmente. Vamos a compartir lo siguiente. Espérense que estoy compartiendo ahí. Vámonos para la siguiente. Aquí. Ok. Entonces, ¿dónde se desarrolló la primera educación cristiana? Se desarrolló dentro del Imperio Romano y convivió durante cerca de 5 siglos. La educación cristiana primitiva se realizó en los primeros tiempos. Fue una educación sin escuelas, como lo fue en la educación judaica, en general, todas las religiones en los primeros años de existencia. O sea que fue una educación sin escuela y que todas las religiones practicaban esta educación. Vamos a continuar con lo próximo aquí. Ok. Los primeros educadores de la iglesia primitiva
fueron Jesucristo, los apóstoles, evangelistas y profetas. Esos fueron los primeros educadores en la iglesia primitiva. Fueron los primeros educadores. Vamos a pasar al próximo aquí. Los primeros educadores de la iglesia primitiva después de los apóstoles y Jesucristo. Entonces aquí tenemos a Clemente de Alejandría en el 150 después de Cristo hasta el 215, educando en la filosofía griega y convertido al cristianismo. Fue uno de los rectores de las importantes escuelas de Alejandría. Como se ha dicho, al mismo tiempo escribió el primer tratado cristiano de educación, el pedagogo. Clemente define al maestro como el logos, quien cuando dirige a los hombres a la virtud se llama logos pedagogo, y cuando enseña a la verdad es logos didascolos. En el término pedagogo era usado como su acepción original y clásica del sirviente que cuida a los niños. Este concepto involucratorio llegó a confundirse con el del mismo maestro. Y también tenemos a otro maestro de la iglesia primitiva que era Orígenes. Orígenes en el 135 y el 251 después de Cristo, discípulo de Clemente, le sucedió a la dirección de la escuela de Alejandría y poseyó una gran cultura. Recomienda el estudio de la ciencia, especialmente la matemática, y considera a la filosofía como la coronación del saber y el preámbulo de la doctrina religiosa, pues la virtud puede ser enseñada y aprendida, según escribió Orígenes. Vamos a pasar a otro slash aquí. Permítanme seguir compartiéndole a ustedes esta importante clase. El maestro me metió acá en un lío. Déjeme ver aquí. Ok, ya pasamos a Clemente. Vamos a seguir aquí con la siguiente. Ok, perfecto. Aquí lo tenemos. Encontramos también otro material muy importante en la iglesia primitiva, que es la didache. La didache se divide en dos. La primera parte, los primeros 6 capítulos, frecuentemente han sido denominados como documento de los 2 caminos. En esta parte se usa la antigua metáfora de los 2 caminos, uno del bien y el otro del mal. Fue esto que llevaba a la predicación, una parábola que se asemeja mucho a lo que se usa en pasajes como Mateo 7 y Jeremías 21. La segunda parte de la didache se habla sobre algunas prácticas e instrucciones de la vida y del gobierno de la iglesia primitiva que nos pueden resultar muy valiosos. Déjenme pasar ahora al siguiente, permiso. Continuamos aquí. Acá, volvemos acá. Lo estoy haciendo con fotografía porque no me permitió hacer esto. Ok. Ok, ¿por qué entonces ahora tenemos acá? ¿Por qué la didache no estaba en el canon, o sea, en el canon bíblico? ¿Por qué la didache no formó parte del canon bíblico? Una de las razones probable por la que este documento no fue incluido en el canon bíblico es que su autor no era conocido, o sea, era desconocido. Entonces, la didache, por razones de los que aceptaron el canon bíblico, no era inspirado. Entonces, esa fue una de las razones por la cual no lo incluyeron en el canon bíblico. Eso es muy importante. Simplemente era un material que se usaba en la iglesia primitiva, pero no era
utilizado para el canon bíblico. Ok, entonces se ve ese ahí, el método de la enseñanza primitiva, ¿lo están viendo? Entonces el método de la enseñanza primitiva es el uso de la enseñanza oral, el uso de procedimiento mnemotécnico, técnica para memorizar. Eso significa la palabra mnemotécnico. Es una técnica para memorizar. Y el otro método es el uso de la parábola para instrucción moral. Déjeme pasar al otro, por favor. Cierre los micrófonos, los demás hermanos que tienen los micrófonos abiertos. ¿Ok? Entonces, gracias. Acá encontré algunos principios de la educación primitiva. Número uno, la educación primitiva fue y es un mandato directo de Dios. El propósito de todo maestro fue y es Dios mismo. Por lo tanto, la enseñanza tenía autoridad y sanción divinas. Es el número dos. Número tres, la disciplina fue un ingrediente necesario para la educación. Número cuatro, el oficio de enseñar se consideraba sagrado porque mientras Dios enseñaba, él inspiraba también al hombre a enseñar. Número cinco, la instrucción de los niños empezaba a una edad muy temprana. Y número seis, el principio fundamental para la enseñanza, especialmente de los niños, fue enseñar poco a poco para que se fuera aprendiendo la enseñanza de la iglesia primitiva. Esteban, Esteban, Ajá. te queda un minuto para Sí, concluir. ya estoy, ya le paso a Domingo, ya yo terminé, le paso ahora a Domingo para la segunda parte. Gracias. Adelante, Domingo. Amén. Dios nos continúe bendiciendo. Muy buenas noches para todos. Domingo Pereira para servirles. Estamos haciendo el trabajo y la función de asistente a pastor en la ciudad del Bronx, Nueva York. Estamos en el South Bronx. Y bueno, pues nuestra encomienda en esta noche es hablarle acerca de la educación cristiana en la iglesia primitiva. Nosotros hicimos una diapositiva muy hermosa para todos ustedes, pero la computadora mía no quiere compartir, no sé por qué. Le voy a mandar algunas imágenes al Esteban para que me la vaya colocando y yo voy pues exponiendo. Domingo, ¿puede enviarme el trabajo completo? ¿Cómo pasó? ¿Cómo fue, profesor? ¿Puede enviarle el trabajo que tú hiciste en PowerPoint? Eh, a su correo. Digo, pero envíaselo a Esteban para que él te lo comparta. Yo le mandé algunas imágenes. Ok, perfecto. Exactamente. Le vamos a mandar el trabajo completo por el Por correo. correo. Profesor. Perfecto. Pues no sé por qué mi computadora no quiere. Déjeme intentarlo una vez más. Si no, Ok, Domingo. Entonces tú me mandaste las imágenes, Domingo, por WhatsApp, ¿verdad? sí. Ok. Empieza con la primera educación cristiana y esa es Déjame es chequear lo que tú me mandaste. No me ha llegado nada, Domingo. Dame un segundo. sí, te tiene que haber llegado. Déjame chequear, espérate. Espérate. Déjame ver si se me pasan aquí. Yo creo, profesor, que hay alguien como que está preseleccionado solamente a poner diapositiva. No sé si usted tiene que darme la autorización de yo. Déjame, Yo déjame creo que es pedir. por eso. Domingo, envíamela porque ya me llegaron, no, ya me llegaron, pero no sé por qué no se pasa. Yo creo que ahí va a abrir, ahí va a abrir. Yo creo que sí está abriendo ahí.
Ahí abrió. Perfecto. ¿La pueden ver? Sí, la podemos ver. Muy bien. Bueno, ahí vamos a pasar la parte de Esteban, que fue la primera parte. Ahí estoy pasándola. Aquí empiezo yo. Bueno, cuando nosotros hablamos de educación cristiana, tenemos que definir, ¿verdad? Eh, la educación cristiana consiste en la transmisión del cuerpo y del conocimiento estructurado, organizado y sistematizado relacionado con Dios y su acción con el mundo. La educación cristiana es fundamental para el crecimiento de un hombre que conoce a Dios, que se arrepiente. Y uno de los preceptos y de la ordenanza que Jesucristo, nuestro Señor, le ordenó a los discípulos en sus últimos momentos de vida cuando ascendía al cielo era de que fueran por todo el mundo, bautizándole en su nombre y enseñándoles todas las cosas. Quiere decir que la enseñanza cristiana es prioritaria y es una de las principales maneras para que la persona pueda conocer a Cristo. Deme un minuto. Váyanse para la habitación, por favor. Okay. Escúcheme, que los hijos míos me tienen aquí. Pues bien, continúo. Entonces, cuando hablamos de educación cristiana en la iglesia primitiva, estamos hablando de toda la conceptualización que la iglesia enseñaba, que le enseñaba pues desde la familia, desde el matrimonio, desde los hijos, su crianza. A nosotros como occidentales tenemos ciertas diferencias en cuanto a la educación de Medio Oriente, porque nosotros fuimos colonizados, ¿verdad? Eh, en los últimos siglos ya por un sistema religioso que pues que fue traído a América y América Latina, y eso fue un sistema de enseñanza prácticamente muy alterada. Solamente trajeron la parte religiosa y se olvidó la aplicación. Donde la iglesia primitiva era fuerte, era en la aplicación y en tener el cuidado correspondiente de las enseñanzas correctas del Evangelio de Jesús, y no obstante también al sistema de adoración que ellos lo conocían y lo entendían perfectamente. Eh, y algo también importante que cabe destacar es cómo ellos le enseñaban a los niños, y Esteban hacía alusión de eso, de esas cosas, cómo la iglesia primitiva enseñaba a sus niños, a sus hijos, la conceptualización del evangelio y la conceptualización de la vida cristiana, de toda la Torá en ese tiempo. Desde los 6 años comenzaba ya el niño a ser formado, pasaba a la otra etapa de los 10 años en adelante y pasaba a una tercera etapa de los 15 años en adelante. La iglesia primitiva tenía ese objetivo de enseñar a sus hijos, ¿verdad?, el conocimiento pleno de la palabra de Dios. Otro aspecto importante que la iglesia primitiva enseñaba, eh, el asunto del bautismo y el asunto de las santas, de la cena del Señor. El bautismo nosotros en nuestros tiempos muchas veces lo practicamos y lo hacemos de una manera muy práctica y muy sencilla. Bautizamos a la persona desde que cree, pero realmente hay una serie de reglas que nosotros pues muchas veces no tomamos en cuenta. Cuando Juan el Bautista bautizaba, en ese tiempo no se le preguntaba a la gente si era casado o soltero, porque en esa sociedad judía la persona o era casada o era soltera. La gente no se amancebaban como sucede hoy en día en Occidente. Sin embargo, hoy en día, cuando nosotros enseñamos la doctrina del bautismo, tenemos que concientizar a la gente antes de muchas veces bautizarlo en ciertas ocasiones, orientarlo a que tenga una familia organizada, a que tenga una vida organizada y a que pues cumpla con esos parámetros, ¿verdad? Para que pueda correr a las aguas y pues que se haga de una manera santa y pura como ordena la palabra. Para ellos, en esa cultura,
ellos no tenían que quizás hacer ese tipo de práctica que nosotros hacemos, porque vienen de una cultura muy religiosa, una cultura de mucha aplicación familiar y una cultura con, ya con una connotación de muchos principios, los principios de Dios, los decretos de Dios, la ley de Moisés, la Torá. También por otra parte, se enseñaba el asunto de la cena del Señor. eh, y ciertamente se celebraba, ¿verdad? Esta cena, que es eh, como cena del Señor, ¿verdad? Y se hacía para compartir el sacrificio de Jesús y también para recordar el sacrificio de Jesús. Muchas veces nosotros, pues, de una manera ya aplicativa, no aplicamos las conceptualizaciones que la iglesia primitiva enseñaba a lo que se añadían a, a la iglesia. Quizás nosotros en este tiempo de hoy no aplicamos esas conceptualizaciones para nosotros tener mejor resultado, mejores cristianos formados, cristiano de más testimonios, cristiano con más principios bíblicos y pues que podamos nosotros, como agente de Dios, llevar estas enseñanzas, ¿verdad? A todo lo que pues, se añadan a la fe. También aquí tengo una imagen también de lo mismo que estamos hablando, del asunto del bautismo. El bautismo, como nosotros sabemos, es un acto simbólico y se enseñaba así. Entonces usa un acto simbólico, también como pues la cena del Señor. Tenían estas cualidades y estaban añadidas a los centros de educación, enseñar a la gente en qué consistía la cena del Señor y que era una representación memorial del corazón del Evangelio, de la pasión y la muerte y resurrección de Jesucristo, que el bautismo también era una expresión simbólica del compromiso contraído con Cristo y de la disposición del creyente a seguir el camino del discípulo. Bueno, ya como puntos ya finales, nosotros tenemos que aplicar para estos tiempos todas las enseñanzas y crear sistemas educativos para nosotros tener una iglesia más fuerte en este tiempo y que nosotros podamos llevar a cabo no solamente las experiencias del evangelio, sino la educación, la formación, las raíces bíblicas para que nosotros podamos tener mejores familias, mejores matrimonios, mejores hijos, también mejores creyentes y mejores discípulos para el servicio del reino de Dios. Así que muchísimas gracias y hasta aquí nuestra parte. Y muchas gracias por tu presentación. Ahora puede, el que desee preguntar, opinar, hay un momentito para hablar del tema. El que quiera hablar o preguntar, ahora puede encender su micrófono y hacer la pregunta o hacer el comentario. Bueno, no, parece que no tengo ningún participante que quiera entrar en el tema y hablar un O poquito. profesor, o entendieron todo o no entendieron nada. No, tengo que dejarle a que cada uno procese, pero el negocio aquí es participar y ver cómo fluye el tema. Bueno, puede dejar de compartir pantalla, Domingo. Si nadie, Buenas tardes a todos. sí, Profesor. Eulalio, ¿puede Mil encender tu disculpas. micrófono? ¿Puede encender? Sí, sí puede. Sí, claro, solamente el micrófono, mil disculpas. Paré tantito como para comentar. Eh, Adelante. tengo una pregunta más que nada. Ya le hablaba acerca de lo que es la cena del Señor y acerca de lo que es el bautismo. Él dice que, bueno, en esos tiempos no era necesario estar casado o estar, como diría yo, los reglamentos que ponen hoy en día como para bautizarse.
Mi pregunta sería para ellos o para el que me conteste. ¿Cree que es ético el día de hoy bautizar a alguien que no esté casado? Esa sería la pregunta. Bien, antes de responder su pregunta, me gustaría volver a traer a colación el punto que yo quise enfocar. Yo estaba enfocando que el continente americano, más bien Occidente, tiene un sistema de formación muy diferente al sistema de formación medio oriental. Entonces, los judíos en ese tiempo, estamos hablando, ¿verdad?, de la iglesia primitiva. En ese tiempo, cuando se bautizaba, no se preguntaba. Usted no ve a Juan el Bautista preguntando, usted no ve a Felipe preguntándole al único que él bautizó. No se preguntaba porque en esa civilización la gente o era casada o era soltera. No se amancebaba porque había un asunto de la dote que la gente respetaba eso culturalmente. Incluso apedreaban a la persona que cometía infidelidad. Es decir, que si tú practicabas algo fuera de tu matrimonio, eso era condenable para esa sociedad. Ahora bien, en este tiempo, nosotros como hombres de Dios y mujeres de Dios y como educadores en la iglesia, debemos traer a nuestra gente a ordenarse, a organizarse. Cuando una persona viene a Cristo y nace de nuevo, esa persona debe, pues, después que acepta a Cristo, ¿verdad? Y después eh, que recibe el don del Espíritu Santo. Particularmente nosotros, mi congregación no tiene la objeción de no bautizar a una persona que no sea casada, porque el bautismo es por fe. O sea, la persona que cree inmediatamente puede ser bautizada. Ahora, después que nosotros lo bautizamos, y no son casados, quizá en este caso nosotros sí lo orientamos, lo guiamos a que pues lleven una vida digna, pura, santa y que pues puedan casarse, puedan normalizarse y puedan pues como hablaba, como dice pues, el apóstol Pablo, en 1 Corintios, a vivir el nuevo nacimiento, que es prácticamente dejar todos los preceptos del mundo, dejar todos los paradigmas del mundo y comenzar a vivir una nueva vida en Cristo Jesús. La vida nueva en Cristo Jesús es una vida completa. Eso es desde tus pensamientos, tu estilo de vida, tu familia, tus hijos, tu entorno, todo tiene que ser transformado y para, para que el nuevo nacimiento pues sea completo en nuestra vida. No sé si ahí me di a entender. No lo estoy escuchando, profesor. Sí, gracias por tu respuesta. Gracias. Me parece que está claro el negocio, Eulalio. Perdón, profe, no sé, ¿me podrá repetir? No le entiendo muy bien. Te preguntaba si la respuesta que te dio Domingo está clara para ti. De hecho, la pregunta fue, o en la actualidad, vamos a suponer, cualquier persona que llega a la iglesia se arrepiente de su pecado en ese instante, y si tiene un matrimonio en unión libre y él quiere bautizarse, automáticamente se le negaría el bautismo. Bueno, Ahora yo te voy estoy a, haciendo la pregunta más más corta para que me conceptualizado. entiendan. Sí, yo te respondí en base al argumento pues, que nosotros estábamos exponiendo, pero particularmente te vamos a responder en este caso como pastores también. En el caso nuestro, de nuestra iglesia, Espíritu de Hermandad, nosotros bautizamos a la gente, inmediatamente cree y se arrepiente. Inmediatamente una persona cree, se arrepiente de sus pecados, nosotros lo bautizamos. Y si en ese caso la persona pues está amancebada, pero tiene hijos o ya tiene más de 3 meses viviendo juntos y ya ellos son un matrimonio, aunque no tienen un certificado legal, pero son un matrimonio ante la ley. Ya después que tú tienes 3 meses en adelante, en el caso de la República Dominicana, ya la ley te ampara. Si usted se deja, tiene que hacer partición de beneficios, igual que en Estados Unidos. Entonces,
una persona, aunque no esté legalmente casado, ¿verdad? Y viven juntos y ya no están en fornicación, sino que viven juntos, conviven juntos y deciden bautizarse porque se arrepintieron. Nosotros lo bautizamos. Eso en el caso de nosotros lo bautizamos. Eh, pero luego que lo bautizamos, lo orientamos, como yo decía, y lo guiamos pues, a que pues lleguen a casarse y a que tengan pues su matrimonio, como de una manera ya organizada. Ok, muchas gracias. Yo puedo opinar para el profesor. No se escuchó, profesor, lo que usted dijo, lo último. Se está cortando. ¿Ah? Ahí repita, maestro, por favor. Enciende tu cámara y puede hablar ya. Ok, tengo mi cámara encendida. Ok, el bautismo va, en este tiempo, va a depender de varios factores. Número uno, de el factor doctrinal de cada iglesia. Cada iglesia tiene una doctrina y eso hay que respetarlo. Número dos, hay personas que vienen a Cristo, tienen el deseo de casarse, pero la otra pareja no quiere casarse. Entonces, en ese caso, no podemos dejar a esa persona sentada por 20, 30 años porque el otro cónyuge no quiere casarse. Yo creo que esa persona debe bautizarse para que siga, para que pueda ejercer su ministerio dentro de la congregación. Entonces, todos esos factores van a ser muy determinantes a la hora de bautizar. Respetar la doctrina de cada congregación, eso es muy importante. Investigar la vida del individuo que viene a Cristo. Si el otro no quiere casarse, pues no podemos forzarlo a que se case. Esa era la opinión que tenía. Muchas gracias, Domingo y Esteban, por la respuesta y por la presentación que tuvieron. Vamos a evaluar brevemente qué hubo de bueno en esta presentación. Y le voy a pedir a una o dos personas que nos cuenten y nos digan qué cosa buena hicieron Domingo y Esteban que hay que seguirla haciendo, que ellos deberían seguir haciendo en sus presentaciones. Hello. ¿Alguien me escuchó por ahí? Guillermo, ¿qué fue lo que usted vio bueno aquí en esta presentación? Cuénteme. ¿Cómo está, profesor? Buenas noches. Bendiciones para Buenas todos. noches. No, bueno, la presentación me pareció bastante genial, ¿verdad? Algo que es un tema que sale un poco de los datos de la Biblia, pues de lo que uno está acostumbrado, porque fíjense que, o sea, ya los últimos datos que tenemos son de Pablo y ya estamos hablando de una iglesia primitiva que ya sería por un año 100 más o menos, el primer siglo. Y nos toca de repente como investigar más y buscar más información, lo cual hicieron los compañeros y lo hicieron muy bien, me parece excelente. Tenía esa duda también que dijo Eulalio sobre lo del bautizo y el amigo lo aclaró perfectamente, las láminas perfecto. No tengo nada que decirle, realmente me gustó mucho la presentación. Gracias, gracias, Guillermo. ¿Alguien más quiere comentar alguna cosa buena que vio aquí? Quiero, si no hay nadie más, quiero Buenas felicitarlo. noches, Sí, adelante. bendiciones. Sí, Sí, me María. gustó mucho su presentación, sobre todo la segunda parte, que fue bastante específica, pero en la presentación sí que estaba, como usted dice, siempre nos comenta que mucha información y al ir pasándola tan rápido, pues nosotros no podemos captar todo con detalle, pero por lo general sí, me gustó muchísimo su presentación, muy buena, chicos, gracias. Gracias, María. Gracias por tu participación. Bueno, felicitarlos a los dos, a Domingo y a Esteban. El esfuerzo que han puesto para subirse en el tren y sacar
y producir algo bueno, estuvo ahí. Y quiero felicitarlo por eso, por esa disposición y por esa búsqueda de hacer presentaciones y de darle el frente. Aquí está lo que hay que mejorar. Vamos a decirle ahora lo que hay que mejorar porque de eso se trata la clase. De salir de aquí con algo mejor que lo que usted trajo. Y ya Mari señaló algo. Mari dijo, ella dijo lo bueno, pero enseguida ella le tiró al frente a la presentación de los dos. Hay muchas palabras en la diapositiva, muchas palabras. Primero, a Esteban le estoy sugiriendo que haga sus presentaciones como la hizo Domingo en PowerPoint y que la puede pasar. No es una foto, sino una presentación que la Una puedo pregunta, pasar. maestro, una observación. Escuche, Esteban, el negocio tuyo es escuchar. El negocio tuyo, Esteban, es escuchar. Enciende el micrófono, enciende la cámara. Esteban, tú hiciste una presentación de 13 minutos. Ahora tu trabajo es agarrar el lápiz y anotar lo que diga cualquiera aquí. Lo que diga cualquiera, eso es ley, porque esa fue la percepción que tuvo esa persona. Entonces escucha lo que hay que mejorar y mejóralo. Primero, menos palabras. Menos palabras en cada presentación. Muchas palabras. Tanto Domingo, la de Domingo tenía más palabras. Domingo, poquita palabra. Una oración, 2 oraciones, nada más. Y hablar y comentar. Número 2, leer menos lo que usted trajo. Por eso, si tú pones una oración o una palabra y pones una figura, ya en la reunión pasada dijimos por qué hay que poner mucha figura. O sea, la presentación se enriquece y recordamos mejor y le seguimos el tino cuando usted pone pocas palabras y pone una figura. Número 3, la presentación hay que hacerla de los temas que te piden. Yo sé que a veces las cosas no están muy claras porque ustedes llegaron un poquito tarde, pero el tema era la iglesia primitiva, desde el año 50 hasta el año 325. Y esos detalles hay que mencionarlo. ¿En qué época? ¿En qué año? Ustedes mencionaron alguna cosa buena en el Imperio Romano, perfecto. Y mencionaron, y Domingo la identificó y la nombró y hizo una definición de eso. Y Esteban nos dijo cuáles eran las características, pero hubieron muchas cosas que quedaron fuera. Por ejemplo, había que hablar un poquito de los actores principales. Y nosotros esperábamos que ahí se hablara un poquito en detalle de algunos participantes que tuvieron una razón grande. Desde el punto de vista de Roma, Nerón y Domiciano hicieron una influencia grande en el pensamiento educativo del tiempo. Y cómo ellos, con su fuerza, acosaron la iglesia en esa época de ustedes. Y entonces, allí veíamos y debíamos observar algunos teólogos importantes, como Orígenes. Ya Esteban nos habló un poquito, básicamente, de un pensador importante, pero había que hablar un poquito de Orígenes, había que hablar de Jerónimo, de la Vulgata, o sea, de Agustín de Hipomea, teólogos que hicieron una influencia grande y que hoy todavía lo vemos y vemos muchas de las cosas que hicieron. Ahí eso había que hablarlo ahí. De todas maneras, hicieron un buen trabajo y quiero de nuevo felicitarlo y animarlo a que el próximo sea mejor. Levante la mano por allí usted y déle un aplauso a esos 2 varones del Señor que están trabajando fuerte para hacer. Yo digo que el trabajo es bueno, está bien. Hay mucho que mejorar, pero yo digo que el trabajo es bueno por fe, está bien, porque ustedes se tiraron, pero hay que trabajar, hay que seguir trabajando. Bueno, salimos de ese tema, el tema de la iglesia o de la educación en la época primitiva, y vamos a trabajar ahora con la educación cristiana en el Imperio Romano.
tenemos a Luis Melo y a Jocelyn Ven, que van a tratar el tema. Amén. Deme un segundito, profesor, déjeme compartir antes de nada. A ver. No. ¿Puede compartir, Luis? Me dice que el documento no es compatible, no sé por qué. Profesor, dele el permiso, igual que lo que hizo con Domingo. Sí, déjeme ver. A Luis Melo. Déjeme ver cómo lo hago. Eh, espérense que... Luis, Wait, dímelo. cuando tú le das a compartir pantalla, por ejemplo, arriba te salen tres opciones: básico, avanzado y archivo. Tú le vas a dar a avanzado y luego le vas a dar a donde dice diapositiva como un fondo virtual. Y ahí te va a abrir. Déjame ver. No, lo que me dice es un error. Dice que el documento no lo soporta. No sé por qué me dice eso. Cosa. Y Profesor, si yo se lo envío a usted, usted lo puede proyectar. sí, enviámoslo por correo, danielduranCruz@gmail.com. Deme un segundo. danielduranCruz@gmail.com. Todos pueden compartir pantalla, ¿te oye? Todos están habilitados para compartir pantalla. Jocelyn, mira a ver si tú puedes compartir pantalla. Ok. Ya le envié, profesor. Mira si le llegó. Ok. Aquí va Luis. ¿Se ve bien? Excelente. Se ve bien, Jocelyn, se ve bien. Ok, perfecto. Sí, Gracias, profesor. Bien, entonces, sí. Adelante, pues. gloria a Dios, excelente. Pues, Jocelyn Bin por aquí, compañera de clase. Vamos a iniciar con la introducción, lo que nos toca en la educación en el Imperio Romano. Vamos a iniciar hablando de lo que es la antigua Roma. Jocelyn, Ajá. ¿Sí, señor? enciende tu cámara, por favor. Oh, lo siento. Es que tengo todo aquí en el teléfono. Adelante. Ahí Sigue, sí, pues. ¿verdad? Ok. Decía, la antigua Roma
Fue una civilización que perduró más de un milenio y sus costumbres tradicionales fueron evolucionando a lo largo de todo ese tiempo. Tengo que saber. No te escuchamos, Jocelyn. Sí, lo que pasa es que no me permite compartir ahora. Estoy compartiendo en foto. Me está dando un poquito que comparto la próxima. Pero nada, en lo que voy compartiendo la foto puedo seguir hablando, ¿verdad? ¿Quieres que te lo comparta desde aquí? Sí, por favor. Un momentito. Gracias. Eh, deja de compartir la pantalla. Listo. ¿Pueden verla ahí? Sí. ¿Pueden Excelente. verla? Sí, sí. ¿Ahí pueden verla? Sí. Sí, podemos verla. Ok. Adelante, pues. Ok, entonces les decía que la antigua Roma fue una civilización que perduró más de un milenio y sus costumbres y tradiciones fueron evolucionando a lo largo de todo ese tiempo. Como vamos a hablar de la educación del Imperio Romano, sería bueno mencionar que es el Imperio Romano. El Imperio Romano no es más que la etapa de la historia romana, en la que Roma fue gobernada por emperadores. Estos implantaron el gobierno absoluto, concentrando en una persona todos los poderes, tanto como político, administrativo, religiosos y militares, como pueden ver aquí en este slide. En la antigua Roma, una civilización que perduró más de un milenio, el Imperio Romano. Roma fue gobernada por emperadores, como ya le mencioné, y la educación en la antigua Roma, que solo la élite social se podía permitir este lujo, el lujo de educarse, o sea, la persona adinerada, la más rica era la única que podía vivir esos privilegios. La educación en la antigua romana era diferente del día de hoy por esto mismo, porque solamente la persona que no podía permitirse eso, de educarse. Bueno, aunque hoy en día es igual, puedo yo decir que es igual todavía hoy en día, porque no todo el mundo puede pagar cierto grado de educación, pero gracias a Dios contamos con las escuelas públicas. Amén. Ah, el próximo slide, profe, por favor. La familia romana. Hasta el siglo II a.C., la educación de los muchachos se basaba en la preparación que podían darle sus padres. Era básicamente una educación campesina, de campesinos, apoyada principalmente en el respeto a las costumbres de sus antepasados. Desde sus primeros años, se les enseñaba que la familia formaba una auténtica unidad familiar y religiosa. Se les inculcaba que todos eran miembros importantes de la familia y que todos los poderes estaban concentrados en el patriarca, o sea, en el padre, es decir, en la cabeza de la familia, que era por ende el padre, sobre el que recaía todo el poder, incluido el derecho de vida y muerte sobre todos los miembros de la familia. No obstante, hasta los 7 años, la madre se encargaba de la educación de los hijos. Su papel no solo se limitaba a dar a luz al hijo, sino que también continuaba su tarea cuidando de ellos física y moralmente. A partir de los 7 años, el padre era el responsable de educar a los hijos, enseñaba a sus hijos a leer, a escribir, a usar las armas y a cultivar la tierra, al mismo tiempo que le impartía los fundamentos de las buenas maneras.
la moral, la religión y el conocimiento de la ley. La niña, la cuella, como decían, al contrario, seguía bajo la dirección y el cuidado de su madre, que la instruía en el pelar y las labores domésticas. El próximo slide, por favor. ¿Me puede dar el próximo, por favor? Bueno. El próximo, bueno, aquí están solamente los highlights de lo que era la educación bajo el padre. Creo que puede pasar el próximo slide, por favor. Aquí tenemos una ilustración de lo que era la educación bajo el padre. Podemos ver la cacería y cosas de asuntos políticos. Y en el próximo slide, por favor, profe. Que es aquí donde vemos la educación romana bajo el ejército romano, que iniciaba a la edad de 16 años, 16 o 17. El perfeccionamiento a la formación de los niños lo daba este ejército. El niño aprendía sobre agricultura, el manejo de las armas, como ya mencioné, y ritos religiosos. El definitivo perfeccionamiento a la formación de los niños lo daba el ejército, en el que se ingresaba a la edad de 16 y 17 años. La fuerza del ejército romano residía en su disciplina. En ese sentido, podemos hablar de una educación sexista, pues el niño aprendía sobre agricultura, el manejo de las armas y ritos religiosos, mientras que las niñas se dedicaban a formarse en tareas domésticas. El próximo slide, por favor. ¿Me puede pasar el próximo, por favor? Excusa. Están como un poco... No, el otro. Delante. Exacto, gracias. La educación romana tuvo una gran influencia de Grecia tras los siglos 3 y 2 a.C. Roma, al conquistar Grecia, entra en contacto con la cultura griega y la superioridad cultural helenista marcará la cultura y la educación. La educación romana. Entonces, hasta aquí la educación familiar ya no era suficiente, y copian gran parte de los métodos de enseñanza y actividades del sistema griego. Desde entonces, Roma se llena de preceptores griegos y filósofos. Las familias con más recursos económicos contrataban un preceptor privado para sus hijos, mientras que para las familias más pobres y para los esclavos apareció la figura del maestro de escuela. La implantación del sistema educativo griego avanza rápidamente, aunque no fue inmediato, dado que hubo cierta resistencia, por ejemplo, a la enseñanza de disciplinas como la gramática. No obstante, pronto la Roma rústica se va a convertir en portadora y transmisora del caudal humanista griego. Gran número de pedagogos gramáticos, retóricos y filósofos invaden las calles de Roma y los romanos. Los romanos aceptan sus enseñanzas de tal forma que Roma llega a ser un estado donde se hablan las dos lenguas, latín y griego. Es más, llegó a pensarse que ningún romano podía ser considerado culto si no había ningún maestro que le enseñase la lengua griega. Aquí podemos ver unas cuantas características de la educación romana, siendo una de ellas que los romanos se caracterizaban por una educación práctica, a diferencia de los griegos, la creación del primer tipo de educación estatal, la conciencia de la necesidad de una comprensión individual y psicológica del alumno, el afán de dominio, de poderío debido a su política imperialista de expansión y nuevas conquistas.
intervención del hogar en la educación, siendo dicha intervención mayor a los primeros tiempos. Los romanos se preocupaban por transmitir a los pequeños una serie de cualidades importantes en la época, como el ahorro, la lealtad o la disciplina. Hasta el siglo III a.C., el sistema educativo romano no existía, era un asunto completamente familiar. A partir de esta fecha, la crianza de los niños hasta los 7 años de edad pertenecía a la madre y una vez pasado ese tiempo, el niño pasaba a estar bajo la tutela del padre, donde aprendían ritos religiosos, agricultura y manejo de almas, mientras que las niñas continuaban con su madre para formarse en la tarea doméstica. Una vez que los romanos entraron en contacto con la cultura griega, la educación familiar no era suficiente y copiaron gran parte de los métodos de la enseñanza y actividades del sistema de Grecia. A partir de entonces, Roma se llenó de preceptores griegos y filósofos. Las familias con más recursos económicos contrataban a un preceptor privado para sus hijos, mientras que la familia más pobre y para esclavos apareció la figura del maestro. En cuanto a la etapa educativa, podemos ver estas tres, que es la educación elemental, la que le llamaban ludus literarius, educación media, ludus grammaticus, educación superior ludus rhetoricus. Esto es ya, esta etapa educativa es sin mencionar la etapa familiar antes de los 7 años y hasta aquí mi parte, hasta aquí mi presentación. Bien, ¿me escuchan? ¿Me ven? Te escuchamos. Mira, Perfecto. Sí, Excelente. Luis, te escuchamos, sí. Bien, como decía mi compañera, luego del siglo II, el siglo III, hubo una transición en el sistema de enseñanza en el Imperio Romano. Ya hemos visto cómo el Imperio Romano fue muy fuertemente influenciado por el sistema griego. ¿Ok? Profesor, dale para atrás a la otra diapositiva donde dice etapas educativas. Sí, entonces vemos ahora que hay una transición en el sistema de enseñanza. Ahora vemos tres etapas educativas. La que es ludus literarios, que es la educación elemental para los pequeños. Ellos iban de 7 a 11 años. Si se fijan, ya la madre y el padre no tenían ese gran poder sobre la educación. Una vez que el sistema griego toma control del sistema de enseñanza, del sistema romano, cambian las cosas y se incrementan estos nuevos sistemas. Por segundo, vemos la educación media. En la educación media, que se conocía como ludus gramáticos, los niños de 12 a 17 años, hasta que eran jovencitos, asistían a esta educación. Y la tercera etapa de estas etapas educativas es la etapa de la educación superior. Ya más grandecito, de 17 en adelante, asistían acá y recibían diferentes tipos de enseñanza. La próxima diapositiva, por favor, profesor. Entonces vamos a ver estas tres etapas, pero de una manera... No, profesor, se fue muy para atrás, no para adelante. Más. Ahí. Ludus literarios. Ahí, atrás. Ahí. Excelente. Vamos a desglosar a ver de qué se trataban estas tres etapas educativas ahora con el nuevo sistema que Roma estaba adoptando por su influencia de los griegos. Lo primero es el ludo literario, que era la educación elemental. Aquí ya la figura del padre, quien antes tenía el principal rol, ya fue perdiendo su importancia. Ahora el ludus, que era conocido como el maestro de estos niños, era quien tenía el protagonismo. Pero sucede que estos maestros tenían una baja remuneración. En otras palabras, cobraban poco dinero, por decirlo así. Entonces, estos maestros, estos ludos, se veían en la obligación de albergar incluso hasta 30 alumnos en una sola aula o un solo espacio que ellos determinaban para esto, debido a la baja remuneración que estos maestros tenían. En los últimos años del imperio, la asistencia de las escuelas aumentó, explotó, como decimos. Más personas querían tener acceso a la educación y este sistema educativo fue creciendo. La próxima, profesor. Excelente. Vamos a ver un poquito de cómo era el sistema de las aulas y la metodología. Se dice acá que el edificio de la escuela era un local alquilado, era un local que se rentaba
era abierta, preferentemente ubicado en los pórticos del foro, y una espesa cortina lo aislaba del bullicio. O sea, era como un espacio abierto, pero había unas cortinas que dividían el área pública de esas áreas, esas aulas. Ese es el primer factor que debemos nosotros resaltar. El horario. Las clases tenían una duración de unos 8 meses e iniciaban con el alba. En el alba las clases iniciaban y tenían una duración de 8 meses, desde el mes de octubre hasta el mes de julio. La lectura y la escritura. La escritura se enseñaba simultáneamente con la lectura. Los niños se veían forzados a aprender escritura y lectura a la vez. O sea que este sistema era bien exigente para los niños, no como lo vemos hoy en día, que quizás es un poco más suave. Y en la tercera etapa se le enseñaban cálculos. Debían aprender principalmente el vocabulario numeral. La próxima. Ok, la segunda etapa de este sistema educativo es el ludus grammaticus o educación media, como nosotros le conocemos hoy en día. A este sistema o a este nivel de educación, cabe resaltar que solamente la aristocracia tenía acceso. Muchas personas comenzaban en el primer nivel de educación, pero no podían ya más adelante costear este segundo sistema, este segundo nivel, perdón, de educación. Eran los que tomaban estas clases y estas capacitaciones, eran mayormente hijos de comerciantes y de personas pudientes de ese tiempo. En esos estudios se le enseñaba a los alumnos la lengua y la literatura griega y latina. Se le enseñaba también historia, se le enseñaba geografía, física y astronomía. Como pueden ver, ya era algo más compactado y las capacitaciones eran más intensas. Se les forzaba literalmente a los jóvenes a memorizar y a recitar lo que ellos estaban aprendiendo, el material que estaban digiriendo. También se le hacía énfasis en el estudio de las palabras y era largo y la historia del texto abarcaba la referencia, lugares, personajes e incluso abarcaba las mitologías, diferentes mitologías, tanto griegas como romanas. Vemos que es un currículo un poco intenso, eh, pero iba acorde con la edad de los niños de ese tiempo. La próxima. En la última etapa de este sistema vemos el ludus retóricos, que era la educación superior. Acá el rector era el encargado de capacitar a los niños. Él se ocupaba de formar a los jóvenes en el arte, pero también en la dialéctica e incluso en la retórica. Acá los ludus, los que se encargaban de capacitar a estos niños ya de edad avanzada, los ludus tenían ya una mejor posición económica. Llegaban a conseguir, por ejemplo, posiciones de honores, fortunas, ocupando puestos importantes en el Estado y en el trono. Hay un hombre acá que resalté, que es Quintalino, quien fue un hombre que llegó a conseguir estos puestos en la sociedad debido a las posibilidades y los ingresos que le dejaba ejercer el ludus rectoricus o la educación superior. La próxima. Como le dije anteriormente, según iban avanzando los niveles de educación, era más exigente los costos para esta educación. Entonces, los alumnos que tenían acceso a esta tercera etapa de la educación eran pertenecientes a la clase alta. Y a través de ellos también se les enseñaba política y eran hijos de personas acomodadas, económicamente hablando. Ahora, hay dos educadores que quiero resaltar de este último nivel, que es el nivel, el ludus rectoricus, perdón. Y entre estos dos educadores está Quintalino, quien en su obra, dice acá, puso una nota, Instituciones oratorias, él recopiló todo lo que concernía a la educación, desde la infancia, desde los niños que eran pequeños, hasta lograr hacer buenos oradores. El énfasis era no solo capacitarlos en las diferentes ciencias, sino también que fueran buenos oradores para ocupar posiciones públicas y que pudieran desempeñarse donde quiera que ellos salieran en la sociedad. Entonces, la próxima, profesor. Parece que yo iba muy rápido, pero quería enfatizar también algo más sobre Quintalino, y era que este hombre llegó a ser una de las personas más importantes en la política
de ese tiempo. También hay otro nombre que mencioné, que es Séneca o Seneca, no estoy seguro cómo se pronuncia, pero el segundo que le estoy mencionando era un filósofo. Este hombre era filósofo, pero también era político, orador, y fue un escritor romano que nació en la provincia románica de Bética, actualmente que lo conocemos como Córdoba, España. No sé este nombre, no sé si lo he escuchado, Séneca. Fue un escritor de mucho renombre y de mucha importancia. Algunas citas importantes que quise resaltarle sobre Séneca, que fue muy conocido por sus obras, aparece: la vida es como una leyenda. Otra es: hace falta una vida para aprender a vivir. Y por último, enseñando, aprendemos. Esto ha sido la participación, pero también al final quiero dejar unos últimos pensamientos en cuanto a este sistema de educación que tenían los romanos, que era bien exigente y que era bien intencional. Eran exigentes pero intencional. Lo que quiero decir con esto es que ellos sabían lo que querían obtener de sus jóvenes. Ellos estaban conscientes que eran bien exigentes en este sistema. También cabe recalcar que una vez que se pasó del sistema romano de la antigüedad y vino esta influencia greca, los jóvenes y los niños tenían entonces una mejor capacitación que en el sistema que ellos tenían antes en la antigua Roma. Esto ha sido todo. Si tienen alguna pregunta, nos dejan saber, o si no, la sabemos, el profesor responde. Las preguntas sobre el tema. Estamos trabajando ahora el tema de la educación en la Edad Media. Perdón, en la época del Imperio Romano. Aquí está la pregunta. Encienda su cámara y pregunte, opine, haga algo con lo que usted escuchó por aquí. ¿Hay alguien que me está escuchando por ahí? A mí me gusta, Guillermo, que usted Se escucha, maestro. me gusta, Guillermo, que usted encienda la cámara y usted da al frente. Dígame, Franklin, ¿qué fue lo que usted entendió aquí? ¿Qué fue lo que usted, o qué fue lo que no entendió? Me llamó mucho la atención lo que él hablaba sobre Séneca, porque Séneca era un filósofo que era, ellos creían mucho en, wow, se me olvidó en la línea de filosofía que ellos creían que era estoicos. Sí. Ellos creían mucho en esa línea de el estoicismo, con cuales también Pablo tuvo muchas discusiones contra ellos en Atenas. Ok. Solo eso quería decir. Gracias, muchas gracias, Franklin. ¿Alguien más quiere opinar o quiere decir algo sobre el tema presentado? Sí, Esteban. Bueno, me gustó la presentación de ellos, muy edificante y muy bien, muy bien. Aprendimos muchas cosas importantes dentro de ella, como lo es el punto que trataban de que también se le enseñaban a los niños participar de la milicia. Ya en estos tiempos no se hace eso, pero así como lo hacían ellos anteriormente, pero muy importante. Lo preparaban en todas las áreas. Ya ustedes vieron ahí, posiblemente en sus apuntes, que la educación en el Imperio Romano recibe el plomo de la educación en Grecia. Ya Luis nos habló un poquito de eso. Y esa fuerza en la educación la pusieron ellos desde el 325 hasta el 529, 530. Y ya ustedes vieron que muchas de las cosas que pasaron ayer en Grecia o en Roma son las que nosotros heredamos y son las que nosotros recibimos, y eso es la educación hoy, pero se ha construido en base al tiempo y en base a la prueba de los resultados.
Bueno, agradecer a Luis Melo, y agradecer el esfuerzo grande que junto con Jocelyn han hecho para hacer esta presentación. Quiero que evaluemos así rápido, que evaluemos brevemente la presentación. ¿Qué bueno hubo aquí? Que hay que seguirlo haciendo. Sí, Mari. Les felicito por la presentación, muy buena y con muchos conocimientos. Y me gustó mucho de la presentación que no tiene muchas letras, pero está bastante precisa, muy concisa y muy detallada a la vez. Me gustó muchísimo. Les felicito, chicos. Excelente. Para mí, excelente. Gracias, Mari, por tu evaluación del tema y de la presentación. ¿Alguien más quiere decirnos lo que vio y los Bien, méritos que tiene la presentación? sí, me Sí, gustaría Esteban. también Dime, Domingo Esteban. Pérez, Domingo le hablas. Dale, Domingo. Bueno, bien, también para felicitarles a Luis y a la hermana que A expuso, Jocelyn. a Jocelyn. Muy excelente exposición, muy detallada, muy bien explicada. La diapositiva también no estaba tan cargada, ¿verdad? Como lo hemos visto en las anteriores, estaba más precisa, y las imágenes también. Es decir, que le felicitamos y hacia adelante. Gracias, Domingo. Muchas gracias. Lo que hay que mejorar en la presentación. Hello. ¿Qué hay que mejorar? Dígame, Esteban, ¿qué hay que mejorar? Hay que mejorar algunas definiciones de algunos términos que ellos utilizaron. Bueno, ellos te lo dieron en latín y te lo dieron en griego, ¿verdad, Luis? Me gustaría que Esteban no sé si puedo hablar. Sí, bueno, sí, sí, ¿por qué contenido? Así que pregúntale lo que tú quieres decir en cuanto a contenido. Sí, me gustaría saber específicamente a cuáles términos, porque según entiendo, los términos que usaban tenían definiciones. Si él no podría dar un ejemplo, sería más concretizada la crítica. Chévere. Hay un término ahí que dijo el compañero que salió en cámara. ¿Cómo se llama él? ¿Quién? Luis, No, el otro compañero que salió dijo que ese término, Franklin. Franklin. Ok, no recuerdo exactamente el nombre del término. Él dijo que el apóstol Pablo es Franklin. Si puedes recordarme ese término, que ese término. Me refería a cuando él mencionó el nombre de Seneca, que era un filósofo. Exactamente. Ajá, pero él no habló mucho de eso, solamente mencionó el nombre. Fui yo que le añadí un poco. Pero de mi Ah, ok. parte, todo estuvo muy bien. Me gustó mucho su presentación. Creo que la Ok. palabra a la que Esteban se refiere es estoicismo. Nosotros no Eh, la usamos. Fue ok. Franklin quien la usó. Pero sería bueno que todos indaguemos sobre ese término. Yo lo he escuchado, incluso he escuchado audio sobre el estoicismo. Creo que se refiere al pensamiento y a la autosuperación del hombre. Es una filosofía eh, muy propia de ellos. Pero nosotros no usamos ese término. Pero acepto la crítica, no hay problema. Está bien, ok. Yo le di un dato incorrecto. Le hablé un poquito de la educación en la Edad Media, no en el Imperio Romano. La educación bueno, la educación en el Imperio Romano coge fuerza desde el tiempo de Cristo para acá, aunque me concentré un poquito para despegarlo un poquito de la era apostólica y de la era de la era primitiva, de la iglesia primitiva, pero ambas cosas corren juntas, solo que ahora el énfasis especial lo hacemos en la educación en el Imperio Romano. La presentación es excelente, no hay desperdicio ahí, pocas palabras, la secuencia bien usada, profunda, los términos se definen. Quiero felicitar a Luis y felicitar a Jocelyn
han hecho una presentación como la que nosotros esperamos aquí en este nivel. Y yo espero que todos los que participaron hoy se la lleven, agarren la presentación y hagan presentaciones así o mejores. Bueno, denle el aplauso que usted le da a las presentaciones. Excelente. Perfecto. Y vamos a escuchar ahora a Guillermo hablándonos de la influencia de la educación cristiana en el siglo XXI. Guillermo, es tu tiempo. Adelante. ¿Me escucha, Guillermo? Sí, sí, estoy pues, tratando de compartir La pantalla. la pantalla. Si no puede, me la envía y yo te Ah, la ah. comparto. Si tú quieres, envíamelo, Guillermo. Oye, Guillermo, envíamelo a mi correo, danieldurancruz@gmail.com. No, Ok, ok. no, esa no es. Adelante. Minuto. Ya, pues. Ya, profe, tengo un problemita aquí que, no sé, se desapareció, la tenía ahí a tiro y no sé qué le pasó. Deme un minutico. Es como todas las presentaciones pasa lo mismo. ¿Se ve? ¿Aló? Profe, ¿se escucha ahí? ¿Se ve? Sí, se escucha y se ve. Perfecto, buenísimo. Bueno, buenas noches. Mi nombre es Guillermo Sosa. Soy de Los Teques, Venezuela. Es una ciudad como a 30 minutos de Caracas. Eh, Me llama mucho la atención las exposiciones que han venido. El profesor la ha hecho de una manera
que van como empatándose los años. No sé si se han dado cuenta. Y bueno, ahorita nos toca lo que es la educación en la Edad Media. ¿Ok? Es importante destacar, primero que nada, o sea, la educación cristiana, evidentemente viene, como ustedes pueden ver, desde hace años, primero desde el tiempo de Abraham, después Jesucristo, los maestros, los romanos, y ahora, bueno, la Edad Media. La Edad Media está comprendida entre los años 476 y 1492. A pesar de que en la guía que nosotros tuvimos, que nos mandó el profesor, dice un año diferente, dice 529 a 1350, pero bueno, vamos a estar peleando ahí por monedita, un año más, un año menos. Lo importante es el punto. Para entrar un poco en detalle, antes de pasar aquí a lo que es la introducción, es realmente importante destacar cómo llegamos nosotros a la Edad Media, cómo llega el cristianismo, ¿verdad? A pesar de que son 1000 años, una de las cosas más destacadas que son es que veníamos prácticamente los cristianos de ser perseguidos fuertemente por lo que es el gobierno de César o lo que son los romanos. Muchos sabemos que tenían que estar los cristianos escondidos en catatumba, no había comunicación como la hay ahorita, no se podía congregar libremente, o sea, se lo echaban a los leones, etcétera, todo eso que todos saben. ¿Ok? Pero eso de repente tuvo un vuelco tremendo en el momento de que Constantino, político, estratega militar, prácticamente él se apoderó del poder por una estrategia que él hizo en su momento, que ya lo veremos en otra clase, donde él estaba buscando de que su poder, pues, o sea, su gobierno, por decirlo así, tomara fuerza. Y una de las cosas que él sabía, que el cristianismo, a pesar de que era perseguido, eran asesinados, o sea, tenía una cierta fuerza y que podía usarlo a su favor. Evidentemente, fue lo que hizo, a pesar de que los cristianos ya habían divisiones, inclusive desde el libro de Hechos ya se ve, hay divisiones entre eh, los que seguían a Apolo, los que seguían a Pablo, etcétera. Imagínense, ya unos 100, 300, 400 años más adelante ya había mucho más divisiones y él se aprovechó de eso y creó lo que fue la iglesia católica por medio de un documento que creó, ¿ok? En ese documento, lo que son los católicos, o sea, los cristianos de ese momento, que más adelante son católicos, llegaremos en ese punto, van tomando una fuerza y de ser perseguidos pasan a ser honrados, ¿ok? La Edad Media en Europa se enfatizó la educación cristiana para la salvación del alma. O sea, eso prácticamente yo lo diría, o sea, una opinión personal, ningún historiador, fue como una manipulación que se hizo en ese momento para manejar las masas, sencillamente. Y eso, si usted se pone a ver hoy en día, muchas visiones o iglesias también lo hacen por medio de las escrituras, manipulan las masas. Antiguamente se enseñaba la Sagrada Escritura a los líderes religiosos, monjes, sacerdotes. Eran los principales maestros, usaban la lectura y escritura y memoria. El conocimiento se fortaleció, por supuesto, al poder político y a la Iglesia Católica. Fue como una dupla perfecta. No sé si me explico. ¿Ok? Las instituciones educativas en la Edad Media, monasterios, catedrales, escuelas episcopales y universidades, fueron, o sea, en esa Edad Media, lo que eran las escuelas, eran estos mismos monasterios, los mismas catedrales. Y como al igual que como mencionó la compañera hace un rato, la educación no era solamente para, o sea, la educación era para todo el mundo, pero no era la misma educación para todo el mundo. Por ejemplo, este Magno, él fue a la escuela, pero la educación que le daban a la realeza era diferente a la que le daban a los nobles y era diferente a lo que le daban al resto de las personas, pues como decir los siervos, como decir los más pobres. Por ejemplo, mientras que enseñaban buenas materias a los nobles, evidentemente tenían que aprender a cazar, a hacer instrumentos, eh, prácticamente la parte de hacer casa, o sea, eran educaciones diferentes,
¿ok? Los monasterios formaban a líderes religiosos, mientras que las catedrales y escuelas episcopales instruían a clérigos locales. También habían escuelas para los denominados laicos. Laicos eran las personas que no crean en Dios, porque evidentemente, o sea, si tú no crees en Dios, ¿para qué vas a ir a una escuela que está dentro de una iglesia? ¿Ok? El currículo educativo medieval, ¿verdad? Artes literales, teología, medicina y derecho canónico. En la Edad Media, el plan de estudio se basaba más que todo en la teología y todo lo que era, o sea, las partes hacia Dios, claro, también veíamos lo que era astronomía, música, aritmética, geometría, pero siempre, o sea, se enseñaba lo que era la escritura. Lo que pasa en este punto, que en cierta parte, o sea, esto se empezó a distorsionar. En unos 300 años, que se dice fácil, pero no pasa tan rápido, lo que es esos estudios se empezaron a distorsionar y eran solamente lo que se decía. Por ejemplo, yo le voy a decir que la Tierra, ¿verdad? Es el centro del universo y alrededor de la Tierra gira el Sol, gira la Luna, gira los demás planetas y todo gira alrededor de la Tierra. Y de paso, la Tierra es completamente plana. Entonces, ¿qué me diría usted, profesor, de yo decirle esa afirmación, por ejemplo? Otra vez, repíteme, por favor. Ajá, profe, lo agarré ahí con los... Claro. No me estaba prestando atención. Por lo menos, o Esteban, pues, que yo sé que Esteban está ahí. Esteban, si yo te afirmo a ti, o sea, vamos a hacer un ejemplo de una clase, ¿verdad? De la Edad Media, y yo le digo a Esteban, mira, la Tierra es el centro del universo. Alrededor de la Tierra giran todos los planetas, gira también el Sol, gira todo el universo. Es completamente plano. ¿Qué me diría tú, Esteban, si estuviera en un salón de clase y escuchas esta afirmación? Bueno, yo diría que habría que investigar si verdaderamente es plana o es redonda o es cuadrada. Habría que entrar en una investigación profunda para determinar si verdaderamente lo que se está enseñando es correcto. Ok, fíjate. Cuando estábamos en los monasterios, ¿verdad? Si el instructor decía que la Tierra es el centro del universo y que el Sol giraba alrededor de la Tierra, ¿verdad? Cosa que sabemos, por supuesto, que no lo es. Eso es así. O sea, usted opina así, usted no pasa la materia, usted termina siendo un hereje. ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica en ese momento abarcó todo el dominio de lo que se decía. Por eso les digo que era como una dupla perfecta, o sea, tú podías dominar el pueblo, podías dominar las personas, tenías el ejército, o si no te ibas sencillamente por la educación, que era la educación que se daba en la iglesia. ¿Qué empezó con la iglesia? Se empezó lo que es la corrupción, la contaminación, ¿verdad? La relajación con la que realmente era el cristianismo en sí como tal, ¿verdad? Se empezaron a vender las indulgencias, prácticamente a manipular. Lo que no saben lo que eran las indulgencias era sencillamente que eh, los líderes católicos de ese momento vendían un perdón, pues. O sea, mira, el perdón tuyo vale $1000, $500, oro, pues. Guillermo, te queda Dígame. un minuto, Guillermo, te queda un minuto. Ah, profe, pero me voy a aprovechar que como soy yo solo, tengo unos minuticos más. ¿Se vale? No, lo que pasa es que hay una reunión después de esta. Entonces Ah, tenemos ok. un tiempo. Nos quedan 5 minutos Listo. y yo lo voy a Vamos, usar. vamos Ok. rapidito, pues. Vamos rapidito. Entonces, y, ok, pasamos aquí. Aceleramos. La educación de las universidades. En la Edad Media surgieron universidades que se formaron líderes religiosos. Entre ellos, el señor Nicolás I, que le dicen San Nicolás, que fue el primer papa así como de Roma, como así. También otros personajes como Tomás de Aquino, un filósofo teólogo súper importante, ¿ok? También tenemos la educación para la vida monástica, ¿verdad? En la Edad Media la educación monástica formaba líderes religiosos en lo que era la parte de la escritura, meditación, trabajo manual, o sea, unos trabajos, o sea, era una educación como más avanzada en ese aspecto. Al igual de, ok, los laicos, ya los mencionamos, que eran las personas que no creían en Dios,
se le daba una educación más básica, que prácticamente era lectura y escritura, ¿ok? La influencia de la educación en el pueblo era total, o sea, era completamente total porque evidentemente la persona, o sea, el monasterio o la iglesia tenía dominio total sobre las personas en ese aspecto. Se acabó tu tiempo. Guillermo, felicitarte por la presentación. Y ya tú sabes que hay alguna cosa que hay que mejorarla. La cantidad de palabras que hay en una diapositiva, eso hay que bajarlo. Por ejemplo, esa que está ahí, ya tú viste que eso nadie lo va a leer. Hay que bajar la cantidad de palabras a una oración, a 2 o 3 palabras, no más. Tratar de leer menos, pero tu tema es muy relevante, está mantenido en el curso, estás respondiendo lo que te pedimos y te felicito. Ya sabes lo que tiene que mejorar, mejóralo y sigue adelante, no te rindas. ¿Está bien? Ok. No tenemos más tiempo porque a las 8:55 le voy a entregar al señor rector, que está con nosotros y va a tener una reunión con pastores y va a tratar temas que son muy importantes. Así que le estoy pidiendo a todos que después que terminemos aquí, vamos a orar. Después que terminemos de orar, ustedes permanezcan ahí hasta que el señor rector entre a la sala y pueda conversar con todos nosotros. Animarle, estoy animando a todos. Solamente tengo a 5 personas en Classroom. Solamente están en Classroom 5 personas. Aquí están. Voy a mencionársela. Solamente tenemos en Classroom 5 personas. Quiero pedirle a todos que entren a Classroom y que vean cuáles son sus trabajos. Allí está Jocelyn Ben, Luis Melo, Isaías Osas, Eulalio Santamaría y Franklin Tavera. Los demás necesitan entrar a Classroom. ¿Está bien? Profesor, pregunta. Por Classroom ustedes deben dejar 3 trabajos, básicamente. Y ahí está. Este trabajo que hicieron, número 1. Número 2, el trabajo final. Y el trabajo final, yo les di los temas. Básicamente son 8 páginas. Usted le va a poner al trabajo final, introducción, desarrollo del tema, conclusión y bibliografía. Usted debe citar. Si usted dice algo de alguien, debe citarlo y ponerlo ahí, en el método APA. Y número 3, el tema que usted trató aquí, usted lo va a escribir en su red social y me va a poner allá en Classroom en qué redes sociales está y el link para llegar a él, para entrar. Todo lo que usted estudió aquí, resúmalo en un párrafo y póngalo en su red social. Y ya usted sabe que yo ese trabajo se lo voy a aceptar como el examen que usted tiene que, el examen final. El examen final suyo es tomar un trozo de lo que usted vio aquí, de lo que usted aprendió y compartirlo en su red social. Si tiene Facebook, en Facebook. Si tiene Instagram, en Instagram. Donde usted tenga. Y demostrar que usted lo puso ahí y que la gente comenta. Número 1. Y número 2, comente lo que otro dijo. Ya debo entregar la sala. Pero si usted quiere comunicarse conmigo de nuevo, usted puede escribirme a mi número personal o podemos interactuar un poquito en el chat de los estudiantes de teología que tenemos abierto todos. Quiero cerrar. Yo sé que hay muchas preguntas. Vayamos entonces a ese escenario y terminemos la clase en ese escenario porque ya debo entregar la sala.